Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. ¿Listos para leer hoy Esdras capítulo 1? Alista tu Biblia, tu cuaderno y tu esfero para que puedas tomar nota del capítulo de hoy. Y te felicito porque hoy vamos a iniciar ya esta aventura por el hermosísimo libro de Esdras, un libro que sé que te va a edificar, que te va a bendecir y que te va a motivar a recibir más de la gloria de Dios. Recuerda que puedes encontrar este estudio devocional, es un tiempo devocional, es decir, qué habla Dios a mi vida, qué habla Dios a mi corazón, a través de YouTube como Pastora Milena de Rojas, Esdras 1. Puedes encontrarnos a través de Facebook como Activa tu Fe Girardot, Esdras 1, y a través de la radio y a través de la televisión hasta misma hora y por este mismo canal. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día que nos has dado de vida y te pedimos, habla a nuestro corazón, Señor, habla a nuestro entendimiento. El anhelo de nuestro corazón en este tiempo devocional es que queremos conocerte, entenderte y obedecerte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hijitos de Dios, vamos a leer el capítulo de hoy. El capítulo de hoy es un capítulo cortico y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Esdras capítulo 1. El decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El regreso a Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Miltriades, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otros 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Amén. Y vamos a ver, este capítulo es bien hermoso porque comienza hablándonos acerca de un rey que no es del pueblo de Dios, un rey que no hace parte del pueblo judío, que no hace parte del pueblo de Israel. Es un rey persa, pero es un rey que ahora ha entendido que Dios es el verdadero Dios, que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Un rey el cual despertó un amor grandísimo por el Señor y por la obra del Señor. Y mira qué lindo ver cómo en este capítulo el Señor está utilizando también a los gentiles para edificar su obra. Está usando a los gentiles
para que la obra de Dios continúe, para que la obra del Señor avance. Y porque para nosotros es motivo de tanto gozo y de tanta alegría, porque tú y yo también somos gentiles, tú y yo no somos ni judíos ni israelitas, por lo tanto tú y yo somos gentiles y mira todo lo que el Señor va a hacer a través de la vida de Ciro. Escribe allí en tu cuaderno devocional, escribe Ciro era un rey persa, escribe Ciro era gentil y escribe allí, Dios lo usó de manera poderosa y escribe en tu cuaderno, yo también soy gentil, Dios me puede usar a mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Ahora, ¿qué nos dice este capítulo? Nos dice que en este primer año del rey Ciro, rey de Persia, eh, dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, vemos que hay una palabra que había sido dada por Dios, una palabra que había sido escrita hace aproximadamente unos 100 años atrás por boca de Jeremías, es decir, había una palabra escrita y esta palabra se cumple, esta palabra se va a cumplir, estamos a punto de ver el cumplimiento de una palabra profética, es decir, Jeremías había profetizado esto alrededor de unos 100 años antes y vamos a ver cómo se va a cumplir esa palabra, cómo llega el momento del cumplimiento de esa palabra. Escribe en tu cuaderno, la palabra que Dios ha dado se cumple. ¿Sí? La palabra que el Señor ha dado se cumple. Yo no sé a ti qué palabra te ha dado el Señor, pero tal vez tú has dicho, no, pero es que a mí el Señor me habló de esto hace como 10 años atrás, como 15 años atrás, no, y nada que se cumple, no se ha cumplido. ¿Será que a Dios se le olvidó? ¿Será que eran mentiras? ¿Será que eran emociones mías? Y mira que muchas veces las personas tienen luchas porque a veces la gente espera que Dios desate una palabra y al otro día ya la palabra se esté cumpliendo. Que Dios desate una promesa y al otro día la promesa ya se esté cumpliendo. Pero mira que aquí pasaron muchos años, pero llegó el momento del cumplimiento de esa palabra dada por Dios. El Señor la dio a través del profeta Jeremías, la dio por boca de Jeremías, pero la palabra vino dada por Dios. Así que si el Señor ha prometido algo para tu vida, el Señor lo va a cumplir. Yo no sé cuándo va a ocurrir, pero que el Señor lo cumple, lo cumple. Y si tú tienes una promesa de parte de Dios, que si tú le sirves al Señor, que si tú te esfuerzas, que si tú le sirves al Señor con todo tu corazón, la palabra del Señor dice, mi casa y yo serviremos al Señor. La palabra del Señor dice, cree tú y serán salvos tú y toda tu casa. Entonces, esfuérzate. Tal vez hay personas que en este momento no lo están viendo, pero mira que llega el momento en el que esa palabra se cumple y tus hijos y tu esposo o tu esposa van a ver ese hombre, esa mujer que cree en el Señor, que le sirve al Señor, que ve la bendición de Dios, que la mano poderosa de Dios está sobre tu vida, que tienes los frutos del Espíritu Santo, que en ti operan los dones del Espíritu Santo también. Y a medida que tú vas dando testimonio, tú vas a ver cómo esa palabra que Dios ha desatado sobre tu vida se va a cumplir. Hay personas que tienen una promesa de parte de Dios de ser levantados como columnas en la casa del Señor, columnas financieras, columnas de intercesión, columnas en el servicio, porque mira que la Biblia dice, al que venciere, le pondré como columna en la casa de Jehová mi Dios. Y tal vez tú tienes esa promesa y tú dices, Señor, tú dijiste, yo voy a ser columna financiera de la congregación, yo voy a ser, Señor, esa columna en el servicio, en tu casa y tal vez todavía no estás viendo cómo llega esa provisión en abundancia para hacer esa columna financiera, tal vez todavía no has visto cómo crece tu empresa, pero lo que yo sí te puedo decir es que va a llegar el momento en el que esa palabra se va a cumplir. Y esa palabra se cumple sobre tu vida. Y si tú eres fiel con el Señor dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Así que ánimo, persevera porque tú vas a ver la bendición de Dios. Mira, este libro de Esdras inicia diciéndonos, Dios dio una palabra, desató una palabra hace años atrás y este es el tiempo del cumplimiento de esa palabra. Este es el tiempo del cumplimiento de esa promesa. Así que hoy tú escribe en tu cuaderno, llegó el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios desatada sobre mi vida. Llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios desatada sobre mi vida. Y entonces nos sigue diciendo que este rey Ciro hizo pregonar
de palabra y también por escrito un edicto. Un edicto es supremamente importante porque un edicto no tiene reversa. Este edicto, o cuando un edicto era proclamado por un rey, ya no había reversa, ya se tenía que cumplir, se tenía que ejecutar. ¿Y cuál fue ese edicto que el rey Ciro mandó a proclamar? Bueno, pues vemos lo que dice el versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Entonces, mira lo primero que Ciro declara. Ciro dice: todo lo que yo tengo, Dios me lo ha dado. Tremendo. Imagínate que un rey persa, un rey que era el pueblo enemigo, eh, él está entendiendo que Dios le ha dado todas las cosas. Y yo te pregunto a ti, ¿tú eres consciente que todo lo que tú tienes, todas las cosas lindas que tú tienes, es porque Dios te las ha entregado? Tú puedes decir: Señor, todo lo que yo tengo, tú me lo has dado. Y mira que Ciro era tan consciente que le estaba diciendo al pueblo, no solamente al pueblo judío, le estaba diciendo a los persas, le estaba diciendo a los reinos que él había conquistado, a las naciones que él había conquistado, porque él ha conquistado muchos reinos, ha conquistado muchas naciones. En este momento es el rey prácticamente más poderoso que hay en la tierra. Ese era el rey Ciro en aquel momento de la historia, y él está diciendo: todo lo que yo tengo, Jehová, el Dios de los cielos, me lo ha dado. Él es el que me ha dado todos los reinos de la tierra. Tremendo. Qué bonito que tú puedas decir: la casa que yo tengo, Dios me la dio. El carro que yo tengo, Dios me lo dio. La moto que yo tengo, Dios me la dio. La bicicleta que yo tengo, Dios me la dio. Esta familia que tengo, Dios me la entregó. Esta bendición, este trabajo que tengo, Dios me lo dio. Estas manos que tengo para trabajar, Dios me las dio. Mira, eso es lo que Ciro estaba declarando. Él dijo: Dios me lo dio todo. Todo, 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 todo me lo dio el Señor. Y por eso él dice: y él me mandó que le edifique casa en Jerusalén. Mira, él lo tenía claro. Si Dios me dio todo lo que tengo, él me mandó que edifique casa para él. Eso es lo que yo tengo que hacer, y me voy a levantar para hacer lo que tenga que hacer con tal de edificar casa para Dios. Es lo que el Señor me mandó a hacer en este lugar, aquí en este lugar, aquí en esta tierra, en Jerusalén. Voy a edificar casa para Dios. Y yo creo que definitivamente Dios es tan bueno con nosotros, iglesia. Dios es tan lindo porque a nosotros Dios nos ha dado esta misión. Mira, yo sé que hay muchos lugares donde ya todo está hecho. Hay muchos lugares donde sí, donde ya todo está hecho, donde ya hay iglesia, donde hay templo, donde hay luces, donde hay pantallas, donde hay sonido. Nosotros tenemos todo por delante para hacerlo. Desde el principio, desde comprar terreno y edificar casa para Dios. A nosotros aquí en nuestra ciudad, a nosotros aquí en Girardot, el Señor nos ha dado una tremenda tarea, y es edificar casa para Dios. Y mira, si Ciro, que era gentil, pudo entender: todo lo que tengo, Dios me lo ha dado, todo lo que tengo, el Señor me lo ha dado, y Él es el que me ha dicho que edifique casa para Dios. ¿Cuánto más tú y yo, que conocemos del Señor, que amamos al Señor? ¿Cuánto más tú y yo, que entendemos la obra que Jesús ha hecho por nosotros para salvarnos? ¿Cuánto más tú y yo, que entendemos que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados, y que necesitamos un lugar donde congregarnos para que las personas conozcan al Señor, reciban al Señor en su corazón? Iglesia, eh, de verdad que Ciro se convierte en un desafío tremendo para nosotros como hijos de Dios. Y él dice: Dios me mandó que le edifique casa ahí en Jerusalén. Y dice: si quien haya de vosotros, de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá. Mira cómo Ciro decía: si tú eres pueblo de Dios, Dios está contigo. Si tú eres pueblo de Dios,
Sube, ve y edificas casa para Dios. Si tú le perteneces al Señor, Dios va a estar contigo. Y mira cuántas personas dudan. ¿Será que Dios sí está conmigo? ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Será que Dios sí me ayuda? ¿Será que Dios sí me acompaña? Y Ciro tenía una fe tan tremenda que decía, quien haya entre ustedes de su pueblo, es decir, si tú eres cristiano, si tú eres de verdad creyente, Dios está contigo. Y dice, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora, Ciro está haciendo una declaración, Dios va a estar contigo si tú vas a edificar casa para Dios, porque Él es Dios. Él es el Dios. Y cuando dice Él es el Dios, está diciendo Él es el único Dios. No hay otro. No hay otro. No está diciendo Él es uno entre los dioses o Él es un Dios. No, Él está diciendo Él es el Dios. El Todopoderoso es el que está contigo si tú determinas edificar casa para el Señor. Si tú determinas edificar casa para Dios. Si tú dices, Señor, mi hogar, mi familia son para ti. Esta casa es para ti, Señor. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo, Señor. Yo soy tuyo, yo soy para ti. Tú estás conmigo. Señor, voy a ir a edificar casa para ti. Vamos a edificar templo. Va a ser una realidad. Vamos a ver aquí en nuestra ciudad casa para Dios. Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios y tú estás conmigo. Esto que tú me has dado, esto es tuyo y es para ti. Mira. Wow, tremendo Ciro. Ahora, este versículo 3 es súper lindo porque yo no sé si tú recuerdas los dos últimos versículos de Crónicas. ¿Recuerdas cómo terminó Crónicas? Crónicas terminó hablándonos de Ciro y termina como en unos puntos suspensivos donde termina como que tarararán a continuación, sí, o esta historia continuará. Y esta historia continúa con este versículo 3, con este capítulo 1, es porque están enlazadas. ¿Recuerdas que yo te dije ayer que vimos la introducción que si yo hubiera sido la persona que pone en orden los libros de la Biblia, yo hubiera puesto aquí entre Crónicas y Esdras, hubiera colocado el libro de Daniel? Porque la historia de Daniel realmente va aquí entre Crónicas y Esdras. Aquí está ubicado cronológicamente Daniel. Pero el cronista o quien organizó los libros de la Biblia dijo, no, vamos a colocar Esdras después de Crónicas porque hay una continuación, hay una continuidad y para nosotros pues es más fácil entender lo que siguió a continuación. Te voy a leer así rápidamente los dos últimos versículos de Crónicas y te voy a leer este versículo 3 de Esdras para que puedas entender esa continuidad. Mira, Crónicas termina así, los dos últimos versículos dicen esto. El decreto de Ciro. Mas al primer año de Ciro, bueno, recuerda que estaba todo derribado, ¿no? El templo estaba quemado, habían derribado la ciudad, se habían llevado cautiva a la gente, se la habían llevado en cadenas, había sido una destrucción total, una desolación total, habían matado a ancianos, habían matado niños, habían matado doncellas, bueno, eso había sido terrible. Y entonces ya después de todas estas cosas, se levanta Ciro. Entonces dice así, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ¿ves que lo acabamos de leer también? Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Mira, despertó Jehová el espíritu de Ciro. O sea, Dios despertó el espíritu de Ciro, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, ¿ves lo que acabamos de leer? Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba, y ahí queda Crónicas. Ese es el final de Segunda de Crónicas, y suba. Y queda ahí como que Algunos comentaristas bíblicos dicen, ¿qué pasó? ¿Fue el que se le acabó la tinta al que estaba escribiendo? ¿O era que nos quería dejar así en continuará? Así como cuando tú ves las películas y dice, esta historia continuará. Porque dice, y suba, pero no nos dice suba a dónde, suba a qué, quiénes tienen que subir.
Y entonces nos dice, y suba, y mira que el versículo 3 dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces ya Esdras nos da este panorama. Ah, hay que subir. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿A qué? A edificar casa a Jehová, Dios de Israel. Y nos dice algo bien lindo, versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Es decir, Ciro está dando la autorización para que todo aquel que desee volver a Jerusalén para edificar casa para Dios, lo haga. Vaya y edifique casa para Dios. Y está diciendo, pero si tú no vas a ir a edificar casa para Dios, si tú decides quedarte en el lugar donde estás trabajando y haciendo tus actividades, a ti te corresponde colaborar económicamente, con oro, con plata, con ofrendas voluntarias, con bienes y con ganados, para que aquellos que han determinado ir a edificar la casa de Dios la puedan reedificar, la puedan construir. Entonces mira cómo hay un trabajo mancomunado. Y hay personas que dicen, uy, pero es que yo ahorita no puedo ir, yo ahorita no puedo hacer. Ok, entonces de tu trabajo aporta con ofrendas voluntarias. Si tú no puedes estar en ese lugar, si tú no puedes ir, entonces apoya con oro, apoya con plata, apoya con ganados, con bienes, para que se edifique la casa de Dios. Y luego nos dice el regreso a Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, se levantaron los sacerdotes, se levantaron los levitas y se levantaron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Mira que el Señor despertó el espíritu de la gente para que la gente fuera a edificar casa para Dios. Me gusta muchísimo este pasaje porque vimos cómo termina Segunda de Crónicas, que nos dice que Dios despertó el espíritu de Ciro. Aquí estamos viendo en Esdras que Dios despertó el espíritu de las personas que decidieron ir a edificar. Es decir, ellos decidieron ir a edificar, pero porque Dios los despertó. Si hubo un despertar de parte de Dios, entonces escribí allí en tu cuaderno, necesitamos un despertar del Señor en este tiempo. Y mira, tú y yo vamos a orar. Quiero invitarte para que tú y yo nos pongamos de acuerdo y vamos a orar. Escribe en tu cuaderno, vamos a empezar a orar a partir de hoy por un despertar. Por un despertar, por un despertar, por un despertar. Mira, si Dios no nos despierta, no va a pasar nada. El mundo está adormecido. El mundo está durmiendo. Por eso mira que el Nuevo Testamento dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Y recuerda que este libro, ayer te expliqué que este libro va mancomunado con el libro de Ageo, ¿cierto? Esdras es un libro histórico poscautiverio y Ageo es un libro profético poscautiverio y estos dos van de la mano. Y si tú lees Ageo, la Biblia nos dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Entonces mira que tanto Crónicas finaliza diciendo que Dios despertó el espíritu de Ciro, Esdras inicia diciendo que Dios despertó el espíritu de todos aquellos que tenían que ir a edificar casa para Dios, y Ageo, que es el libro que va ahí de la manito, mancomunado, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Creo que es supremamente claro que si nosotros queremos empezar a edificar casa para Dios, necesitamos que se desate un despertar del Señor. Necesitamos que Dios nos despierte. Si tú de verdad anhelas que tu familia se levante a edificar casa para Dios, se levante a servirle al Señor, necesitas que Dios despierte a tu familia. Y hay personas que dicen, pastora, es que yo llevo tanto tiempo orando para que mis hijos, ay, le sirvan a Dios, para que mis hijos se levanten, para que mis hijos tal cosa, para que mi esposo, para que mi esposa, mi hijito, mi hijita, pues ya hoy tienes una respuesta de parte de Dios. Hoy tienes una respuesta poderosa. Hoy dices, voy a empezar a orar, Señor, despiértanos, 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 despiértanos. Y quiero invitarte para que en tu cuaderno escribas eso
y lo subrayes, yo no sé, le vas a poner un resaltador, lo vas a encerrar en una nubecita, los que lo están haciendo de manera digital, pues yo no sé ahí cómo le vas a poner algo para que lo resalte, pero esto no se te puede olvidar, esto es supremamente importante, necesitamos un despertar. Y mira, si no te acuerdas del resto del capítulo, por lo menos acuérdate de esto, necesitamos que Dios nos despierte. Voy a empezar a orar por un despertar a partir de este momento y durante el resto de mi vida voy a orar, Señor, despiértanos, 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 despiértame, Señor, y despiértanos aquí en la casa, despiértanos, Señor, en la congregación, despiértanos en nuestra ciudad, despierta este país, Señor, despiértanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y entonces el Señor despierta el espíritu de las personas y dice que todos los que estaban a sus alrededores ayudaron con plata, con oro, con bienes, con ganados y con cosas preciosas. Y además de todo lo que se ofreció voluntariamente, mira, empieza una generosidad de corazón. Empieza la gente a decir, ok, vamos a colaborar, los que se despertaron para ir a edificar y los que empezaron a aportar, dijeron, yo no puedo estar allá, pero yo voy a aportar. Yo no puedo estar allá, pero yo estoy trabajando y con mi trabajo yo voy a aportar, yo voy a enviar mis ofrendas voluntarias, pero esa casa se tiene que edificar. Esa casa se tiene que edificar y tiene que, que, que verse la gloria de Dios sobre este lugar. Y entonces vemos como ahora en el versículo 7, el rey Ciro, este rey Ciro que es el rey persa, saca los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado eh, y los había puesto en las casas de otros dioses. O sea, acordémonos que Nabucodonosor era el que había llevado cautivo a Judá y entonces él había tomado todos los utensilios de la casa de Dios y los puso en las casas de otros dioses, los puso en otros templos. Imagínate cómo fue el celo de Ciro, cómo fue de verdad, o sea, Ciro se convirtió de verdad, Ciro de verdad creía en Dios y decía, esto le pertenece a Dios. Esto que estaba allá donde los dioses, listo, lo sacamos y eso vuelve a la casa de Dios. Eso vuelve a pertenecer al Señor, eso vuelve a Jerusalén, eso vuelve a su lugar donde Dios lo estableció y él saca todos los utensilios y se los entrega al tesorero para que el tesorero se los entregue a el príncipe de Judá eh, y los puedan llevar de regreso al templo. Aunque miren que todavía no habían construido el templo, pero él dijo, estos utensilios son del templo. Cuando ustedes reedifiquen el templo allá, tienen que estar estos utensilios. Tremendo. Ahora, ¿cuáles son los utensilios que el rey Ciro retorna? Dice, miren que todo estaba contadito. O sea, fue tan diligente Ciro que aún todo le dice al tesorero, cuénteme todo, todos los utensilios que vamos a regresar, cuéntenmelos y anótenlos cuántos. Entonces, esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, 30. 1000 tazones de plata, 1, 2, 3, 4, 1000 tazones de plata. 29 cuchillos. Entonces retornó 29 cuchillos. Algunos comentaristas bíblicos dicen 29 cuchillos. Bueno, puede, porque vemos que las demás cifras son cifras cerradas. Entonces puede ser que haya sido tan riguroso Ciro y tan riguroso el tesorero por tener tanta reverencia con las cosas de Dios, que aunque los cuchillos estaban incompletos, porque no era una cifra cerrada, era 29, igual los anotó. Otros dicen, no puede ser, faltan cuchillos dentro del listado, porque están incompletos, es una cifra incompleta. Pero mira, tan organizados. 30 tazas de oro, otras 400 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400 y todos esos utensilios los hizo llevar eh, con Sesbazar y los que subieron del cautiverio. Ahora, este nombre Sesbazar es un nombre que vamos a tener en cuenta porque muchos comentaristas nos dicen que este nombre Sesbazar es el mismo nombre para Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Zorobabel es precisamente quien aparece en Ageo, aparece en el libro de Ageo, y es la persona que está encargada de este primer retorno a Jerusalén. ¿Sí?
Entonces recordemos que vamos a encontrar tres personajes muy importantes y que son Zorobabel, que es este mismo Sesbazar, vamos a encontrar a Esdras y vamos a encontrar a Nehemías. En estos primeros capítulos vamos a encontrar a Sesbazar, es decir, a Zorobabel. Aunque el libro se llama Esdras, Esdras realmente va a aparecer hasta el capítulo 7. Entonces Esdras aparece mucho más adelante. Este primer personaje importantísimo, quien está a cargo del retorno a Jerusalén y de la reedificación del templo y de hacer que todo el pueblo vuelva a Jerusalén, es este Sesbazar, que es Zorobabel. Y también quiero que tengas en cuenta algo bien importante. Mira que dentro de todos estos utensilios que retornaron a Jerusalén, vimos los cuchillos, los tazones, etcétera, pero hay elementos que no encontramos de regreso. Mira que aquí no aparece el arca del pacto, no aparece. No aparece tampoco el candelero de oro, tampoco está el altar de bronce. Mira que habían sido elementos muy importantes en el templo que edificó Salomón, pero no, estos elementos sí no aparecen por ninguna parte. Solamente aparecen estos tazones y aparecen estos cuchillos y aparecen estas tazas, etcétera. Y nos dice que todos los utensilios de oro y de plata eran 5.400. Todos los hizo llevar Sesbazar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Amén. Y aquí termina este primer capítulo del libro de Esdras. Así que bueno, tenemos mucho que aprender y camino por recorrer. Y vamos a orar hoy para que el Señor nos despierte en el nombre de Jesús y saber que las promesas del Señor se cumplen. Que este es el tiempo de ver la promesa de Dios cumplida sobre nuestra vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tus promesas se cumplen, porque tu palabra se cumple. Estamos leyendo el cumplimiento de una palabra que tú declaraste a través de la boca de Jeremías, Señor. Y yo sé en el nombre de Jesús que también veremos el cumplimiento de la palabra y de la promesa que tú has desatado a través de tu boca, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, despiértanos, Señor, despiértanos para que nosotros también podamos edificar casa para ti, para que podamos edificar esa obra para ti. Señor, te damos gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias porque tú traes un despertar sobre mi vida, un despertar sobre la iglesia, un despertar sobre esta ciudad, un despertar sobre nuestra nación y un despertar sobre las naciones de la tierra, Señor. Allí en cada lugar donde hay alguien estudiando esta palabra, estudiando este libro, estudiando las escrituras, Señor, yo creo que viene el tiempo de un gran avivamiento en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Y hoy en el nombre de Jesús declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Muy bien, hijitos de Dios, felicitaciones. Les recuerdo que hoy miércoles tenemos nuestro gran ayuno Madres que Interceden. Así que de aquí salgo para la iglesia, salgo para el templo, porque nos vamos a encontrar en unos minuticos con todas aquellas personas que están dispuestas hoy a hacer guerra espiritual, aquellas personas que están dispuestas a orar, a guerrear, a interceder para ver la gloria de Dios sobre su hogar, para ver la gloria de Dios sobre su familia. Así que te espero ahorita a las 9 en punto de la mañana en Activa tu Fe, listos para ver la gloria de Dios. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.